Lo hacemos, como ya les indiqué al inicio del programa, muy bien acompañados, porque vamos a cuidar nuestro corazón. ¿A que sí? Vamos a prevenir, sobre todo para esto. Nuestro querido doctor es director en Cátedra del Corazón y Longevidad, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y también escritor. Y está aquí con nosotros nuestro querido Manuel de la Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Tatiana. Muchas gracias por invitarme a Radio Libertad y encantado de poder contestarte a tus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque nuestro corazón tenemos que cuidarlo, claro que sí, y hablar de infartos al corazón, o de la prevención más bien del infarto al corazón, es algo muy importante hoy por hoy, ¿no? Por supuesto que sí, sobre todo porque está aumentando el número de casos de muerte súbita en pacientes asintomáticos y que esta causa habitualmente es por infarto de miocardio y por una arteriosis coronaria en pacientes que desconocen que sus arterias están con una obstrucción, con una oclusión del 80 al 100%, con lo cual, sin tener ningún tipo de síntomas, nos estamos encontrando con pacientes que están sufriendo este tipo de patologías y por tanto la consecuencia es la muerte súbita, con lo cual yo creo que hay que tomar más conciencia de los factores de riesgo a los que estamos expuestos. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo, doctor? Pues mira, para que te hagas una idea, los pacientes que acuden a una consulta de cardiología tienen entre 2 y 3 factores de riesgo cardiovascular. Los más habituales son hipertensos, no tienen bien controlada su tensión arterial, no tienen bien controlado su colesterol, son fumadores, diabéticos, están expuestos al estrés emocional, tienen sobrepeso, prediabetes u obesidad, y estos son los factores más prevalentes. A pesar de todo, lo más preocupante dentro de estos factores es que todavía se sigue desconociendo lo que se llama el proceso de arteriosclerosis de nuestras arterias coronarias. Y este proceso de arteriosclerosis es la consecuencia del mal control de estos factores de riesgo. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los síntomas con los que podemos identificar que estamos teniendo o que somos propensos a tener este infarto o que vaya más, claro? Pues mira, en primer lugar, como te decía antes, que es lo que más me preocupa, es que un porcentaje elevadísimo de pacientes no tiene ningún síntoma, a pesar de que tiene oclusión en sus arterias coronarias, en muchos casos de un 80, de un 85 o de un 100%. Si no te llega por alguna de las arterias coronarias porque tienes una oclusión, sangra al corazón, esa disminución del flujo coronario, esa disminución del aporte sanguíneo al corazón, significa que hay una disminución del aporte de oxígeno. Y sobre todo que lo que estamos es favoreciendo con esa oclusión, lo que estamos favoreciendo es la trombosis coronaria, que es la causa real del infarto de miocardio. Síntomas, pues mira, ¿por qué duele el corazón? Que el dolor del corazón es una sensación de dolor muy fuerte a nivel precordial, con una sensación de opresión, y ese dolor se produce por la falta de oxígeno. Es decir, cuando llega menos cantidad de oxígeno al corazón, el corazón responde con mucho dolor. ¿Y por qué sobreviene la muerte? Porque aparece lo que se llama la fibrilación ventricular, que es la arritmia más grave que tiene el corazón. Y esa fibrilación aparece por la falta de aporte sanguíneo al corazón. Y todo es por una enfermedad que se conoce como la cardiopatía isquémica. Y el dolor, Tatiana, es tipiquísimo es en una zona del pecho, nosotros llamamos zona precordial, que a veces llega hasta el hombro, a la espalda, al brazo y hasta incluso la muñeca izquierda o ambas. Generalmente es en la zona de la izquierda, pero a veces se extrapola a la derecha. Empeora muchísimo este dolor cuando la tensión no está controlada. El 50%, para que te hagas una idea, de los ciudadanos no tienen bien controlada su tensión, y el 50% tampoco tienen bien controlado su colesterol. Con tanto, una de dos: o empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene esto, o seguirá creciendo
el número de personas y ciudadanos que sufren muerte súbita, sobre todo por fibrilación ventricular. Nos has enumerado una cantidad de enfermedades que podríamos pensar que son más propias de personas mayores. Sin embargo, se dice que hoy por hoy los jóvenes son muy propensos a tener infartos. ¿Es verdad esto? ¿Por qué? ¿Y por qué se dice que los infartos en los más jóvenes son más graves? Vamos a ver, aquí hay dos factores importantes. Vamos a separar entre, por ejemplo, 35 años, vamos a poner una línea en los 35 años, ¿no? Digo, en los 35 por marcar una delimitación. Todas las personas que sufren muerte súbita mayores de 35, puedes tener 35, puedes tener 80. En la mayoría de los casos es insisto, por un proceso de oclusión de las arterias coronarias, y el motivo y la causa de esa muerte súbita sigue siendo el infarto de miocardio. En cambio, en las personas menores de 35 años, hay dos tipos de causas. La más importante ya no es el infarto, es una enfermedad hereditaria que se llama la miocardiopatía hipertrófica. Es una miocardiopatía dilatada, el corazón está más grande y es hereditaria. Hay un gen vinculado a esta muerte súbita, y ese gen se expresa o no se expresa. Cuando ese gen se expresa, puede sobrevenir esa muerte súbita. Después hay otro tipo de casos de muerte súbita que, hombre, no son muy frecuentes, pero también lo soy. Cuidado con la ingesta de cocaína, que hay muchos jóvenes que se creen que no tienen ningún problema, y la cocaína produce fibrilaciones ventriculares, produce ictus, tiene una toxicidad directa sobre el corazón y te puede provocar una arritmia brusca y la muerte súbita. No digo que sea la causa más generalizada, pero también influye de una manera determinante en las arritmias cardíacas, y te insisto, la fibrilación ventricular es la causa de la muerte súbita. Y esa causa se provoca o bien por infarto de miocardio, o bien porque haya una miocardiopatía hipertrófica dilatada en gente joven hereditaria, o bien por el consumo de drogas que provocan este tipo de alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, dicho así, podríamos pensar que una persona con hábitos saludables, que hace deporte, que controla su alimentación, o que más bien cuida su alimentación, pues sería menos propenso entonces a tener un infarto. Sí, es menos propenso, pero a pesar de todo, como hay un componente hereditario, fíjate, hay 50 genes vinculados a la hipertensión arterial, hay genes vinculados al colesterol, con lo cual a veces tenemos la percepción de estar sanos, estamos asintomáticos, y sin embargo están nuestras arterias coronarias en un porcentaje elevado ocluidas. Para que tan solo te hagas una idea, es como si tú abrieras el grifo cuando vas por la mañana al lavabo y saliera un chorrito pequeño de agua porque la tubería de la fontanería estuviera obstruida en un 80%. A partir de una obstrucción de un 70% llega mucha menos cantidad de sangre al corazón, y ahí empieza el riesgo. Por eso cuando hay una oclusión de mayor del 70% está indicado lo que se llama hacer una coronariografía para valorar por cateterismo si es necesario hacer una angioplastia e implantar un stent farmacoactivo, que es el que permite revascularizar esa arteria y que vuelva el flujo coronario al corazón. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y entonces, si nos centramos en la prevención directamente, ¿cuáles son los factores que deberíamos atender, controlar, mejorar, cambiar? Mira, hay un factor esencial que es, primero, el estrés emocional, porque hay personas que, sometidas a un estrés que no saben controlar, ese estrés puede provocar una obstrucción también de la arteria coronaria. Es decir, hay casos de personas que no tienen lesiones y que ese estrés produce un síndrome de corazón roto o produce una obstrucción coronaria, que es más bien de tipo espasmódico. Por otro lado tenemos la diabetes. La diabetes es
horrible, porque la glucosa, o sea, tanto en el sobrepeso como en la obesidad, pero específicamente en la diabetes, la glucosa hace mucho daño al cutis de las arterias, al endotelio vascular, con lo cual cuidado con el control de la diabetes, porque me encuentro con personas que tienen oclusiones motivadas, lesiones importantes que ocluyen las arterias por culpa de la diabetes. Cuidado con la sobrecarga, o sea, el sobrepeso, ese sobrepeso sobre todo en grasa abdominal, que es una mochila que lleva al corazón. Cuidado con las fracciones de colesterol elevado, como son la LDL y la lipoproteína A. Sobre todo la lipoproteína A, que es muy trombogénica, muy arteriosclerótica, muy aterogénica, y por tanto aumentan las lesiones en el endotelio vascular. Y por supuesto la hipertensión, que insisto, el 50% de la población no sabe que es hipertensa, y de los que son hipertensos muy pocos están bien controlados. Y la tensión arterial, para que te hagas una idea, es como una ola que rompe sobre una roca. Cuando una ola rompe sobre una roca, ¿qué está haciendo? Erosionando esa roca se va desgastando. Pues ocurre lo mismo con la tensión cuando llega al corazón o cuando sale. Lo que hace es, con esa fuerza que entra en el corazón, que se llama presión diastólica, que es la presión de entrada en el corazón, imagínate, en vez de entrar de una manera suave, entra de una manera brusca, pues eso genera un alto riesgo. Y cuando esa tensión mínima diastólica es superior a 120 o la máxima superior a 180, entramos en riesgo de infarto o de un ictus, con lo cual fíjate si es importante controlarla. Exactamente. Y bueno, pues ya dicho esto, si algún miembro de mi familia sanguínea ha tenido algún infarto o más de uno, ¿debo hacerme entonces exámenes más seguido, aun cuando viva saludablemente y bueno, pues esté en una edad media? Mira, me has hecho una pregunta que siempre me olvido de ella, porque doy por hecho que todo el mundo lo sabe, y me estoy dando cuenta que no lo sabe mucha gente. Si tu padre ha tenido una enfermedad o tu madre, piensa que es muy posible que la vayas a tener. Es decir, si tu padre ha sufrido un problema de coronario, un infarto, una angina de pecho, es muy probable que tú lo vayas a tener. Muy probable, porque los genes los heredamos, los buenos y los malos. Con lo cual, estos los antecedentes familiares, que quizá hay que recuperar el valor y la importancia que tienen, porque nos van a permitir saber que estamos expuestos a ese riesgo, el riesgo hereditario. Por lo cual me gusta mucho la pregunta, porque yo insistiría en que si tu familia ha tenido un problema, el que sea, en este caso hablamos del corazón, pero si por ejemplo en el caso de mi padre, que ha tenido problemas de próstata, pues yo lo que hago es me vigilo la próstata con mi urólogo todos los años, y así me olvido de que pueda tener ese riesgo de cáncer de próstata, me la controlo cada año. Es decir, si tu problema ha sido que en tu casa ha habido infartos de miocardio o ictus, es un antecedente familiar que hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que lo vayas a tener, pero quiere decir que tienes más probabilidades de tenerlo. Pero fíjate, de todo lo que más me preocupa hoy en día, me preocupa mucho que está aumentando la trombosis coronaria, y me preocupa muchísimo la cantidad de pacientes asintomáticos que no tienen ningún síntoma, y a veces la sensación que tenemos es de que hacemos de Mr. Bean, como si les estuviéramos tomando el pelo, porque los ves tan panchos, tan tranquilos. Oye, no, si yo no tengo nada, yo no tengo síntomas, yo he venido aquí de casualidad, y de repente te encuentras con que tienes oclusiones coronarias de un 85 o un 100%, que gracias a Dios tenemos una capacidad de resolverlas de manera inmediata. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es la única enfermedad, la del corazón, que te puedes morir en un minuto o sobrevivir en un minuto. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacer un cateterismo, de hacer una angioplastia y poner un stent a una persona. Con lo cual, esa oclusión, que era un problema de vida o muerte, al día siguiente estás en casa con un stent, es decir, con un muelle que te ha abierto tu arteria y te ha permitido la revascularización
de esa arteria para que vuelva a llegar sangre al corazón. No sé si me has podido entender bien. Sí, perfectamente. Y estaba pensando, de alguna manera ya sabemos que todas las enfermedades repercuten en el corazón y hoy podemos incluir a esta lista también las enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, que hemos estado hablando de ella también hoy día, en esta lista que de alguna u otra manera van a afectar nuestro corazón. ¿Eso es así, doctor? Mira, el corazón y la cabeza cada vez están más unidos, porque las personas que tienen problemas de corazón o tienen un infarto o tienen una oclusión coronaria que la revascularizas, muchos al final acaban con depresión, con una sensación de tristeza. Es curioso, ¿no? Es decir, está muy vinculado. De hecho, yo tengo mucha conexión con una psiquiatra que es muy amiga mía, la doctora María López Ibor, que es una eminencia de la psiquiatría y hablo mucho con ella. También con el doctor Enrique Rojas, un gran psiquiatra, desayuno de vez en cuando con él. Y siempre me dice lo mismo: oye, Manuel, tengo muchos pacientes infartados con depresión. Y le digo, es muy normal, porque han visto la muerte en un segundo, con lo cual se quedan con esa sensación de tristeza que, bien tratados, al cabo de unos meses, lógicamente se curan, porque no hay ninguna enfermedad mental de base, es una situación coyuntural, pero está ocurriendo mucho. Exactamente, y ya para finalizar, querido doctor, es cierto, es un mito, la vitamina C y la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿realmente es algo que nos ayuda a prevenir un infarto? Muchísimo. Fíjate, yo le aconsejaría a todo el mundo que a partir de los 40 o 50 años tomara un poquito de ácido acetil salicílico todos los días, que puede ser 80 o 100 miligramos, un adiro, viene en forma de adiro, nos ayuda. Después, cuando tienes un síntoma de ese tipo que te explicaba antes, un dolor precordial, con esa sensación de opresión, con esa sospecha de un infarto, tomarse una aspirina normal de 500 miligramos es muy útil, hay que tomártela, y si tienes nitroglicerina en spray, ponértela debajo de la lengua e irte corriendo al hospital. ¿Por qué? Porque la aspirina es un antiagregante que mejora muchísimo una situación de formación de trombo, un trombo coronario. La aspirina nos ayuda, y la nitroglicerina lo que hace es dilata esa arteria que está obstruida, que está cerrada, y bueno, ganamos tiempo, porque al final este tipo de cosas que nos puede pasar a cualquiera, la cuestión es ganar tiempo, llegar a tiempo al hospital, porque mira, cuando llegas a tiempo al hospital, el 95% de los pacientes con infarto se acaban salvando su vida. Fíjate si es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, querido doctor, por estar con nosotros, por contarnos y ayudarnos a prevenir, saber más también, un poquito más acerca de estos infartos y de nuestro corazón. Nosotros nos volvemos a juntar en primavera, así es que va a pasar un tiempito y ya con el sol, con la luz, con las flores, con los perfumes, regresamos. Muchísimas gracias, Tatiana, por invitarme a tu programa de Radio Libertad. Gracias. Muchísimas gracias.